Yo lo voy pegando para este pizarrón que les estoy compartiendo. Les dejo por acá un link en el chat. Pueden ingresar en cualquier momento al pizarrón. O sea, todo lo que vayamos escribiendo va a quedar ahí escrito. Ahora cuando terminemos la clase lo vuelvo a escribir porque para los que van llegando más tarde, para que puedan entrar, pero porque creo que el chat no se va refrescando. Pero o sea, todo lo que yo vaya escribiendo ahí tiene acceso para todo el cuatrimestre. Genial. Bien, no sé por dónde quieren arrancar. Acá lo más crucial me parece el principio de la guía cero, que es una cuestión que por ahí no vieron del todo bien en análisis 2. O sea, por ahí lo vieron con otro enfoque, no es que lo vieron mal. Es la parte de factores de escala. Es particularmente el problema 2. No, miento. No, perdón, el problema 3. Que eso está muy relacionado con lo de jacobiano, que eso por ahí sí le suena más de análisis 2. Ese factor por el cual teníamos que multiplicar en las integrales para que la integral diera bien, básicamente, más que nada cuando hacíamos un cambio de coordenadas. Y trabajamos en coordenadas, en vez de coordenadas cartesianas, empezar a coordenadas cilíndricas, esféricas o cualquier otro sistema de coordenadas que trabajemos. ¿Qué tal, Rocío? Esto es una cuestión que yo les digo, la tienen que manejar, lo tienen que tener claro. Yo esto es lo que les recomiendo. El chain, la parte de factores de escala, está muy bien explicado. Por ahí no tanto la parte de factores de escala, del diferencial de superficie. Pero después en la página, en Moodle, tiene un apunte de factores de escala que tiene una tabla que básicamente tiene los 9 factores de escala, los 3 de cartesiana, los 3 de cilíndrica, los 3 de esférica. Los 3 de cartesiana son una pavada, son todos iguales a 1. Pero o sea, para que tengan ahí a mano los factores de escala y cómo construir los diferenciales de línea, superficie y volumen para cada sistema de coordenadas. Eso es lo que le va a permitir poder calcular después cualquier otra integral que queramos calcular. Las que más vamos a trabajar nosotros son las integrales de línea y de superficie. Por eso es una cuestión que lo tienen que tener bastante fresco. Y fíjense después que lo que ustedes por ahí conocen más de análisis 2, que es el jacobiano, es la multiplicación de los 3 factores de escala. ¿Está bien? Y eso, a ver si me permite un segundo, que lo encuentro, y ya les voy compartiendo la tabla. Bueno, el problema es tener 500 pestañas abiertas. Este es el apunte, ahora cuando termine de compilar. Más que nada acá, esta tabla de acá, que tienen los factores de escala y van a ver que particularmente, por ejemplo, el de esférica, el de cilíndricas, el único factor de escala distinto a uno es el de phi, que es R, y justo con eso coincide con el jacobiano, pero la realidad que el jacobiano de cilíndricas es este factor de escala, el de 1 por R, es 1 por R por 1, que da R, o sea, a fines prácticos es lo mismo, yo más que nada conceptualmente es la diferencia, ¿no? Y lo mismo, fíjense, con el de esféricas, los factores de escala son R para tita y R seno de tita para phi. La multiplicación de estos dos ya nos da el jacobiano, ¿no? Y que justo entonces va a coincidir con el factor de escala que va a entrar en juego en las integrales de superficie también. Pero de vuelta, el jacobiano es la multiplicación de los 3. ¿Bien? O sea, acá tienen la definición de cómo calcular el diferencial de línea, el diferencial de superficie para cualquiera. Fíjense que los diferenciales de superficie siempre van a tener 3, uno por cada una de las superficies de nivel del sistema de coordenadas, ¿no? En el caso del cartesiano, las 3 superficies de nivel son planos, pero cuidado que en cilíndrica y en esférica no es así. Y el diferencial de volumen, técnicamente es el más fácil de todo, porque es multiplicar los 3 factores de escala por los 3 diferenciales. ¿Bien? Esto, les insisto, chicos, vale la pena repasarlo porque lo vamos a estar usando bastante. O sea, y es un típico error que por ahí calculan la integral de línea y se olvidan, no sé, en coordenadas cilíndricas y se olvidan multiplicar por R, y les va a dar mal directamente la integral. Piénsenla, por ejemplo, al usar una integral de línea para calcular el perímetro de un círculo. Si no ponen el R, el resultado les da que el perímetro del círculo es independiente del radio, lo cual no tiene sentido, ¿no? El perímetro del círculo tiene que ser 2 pi por radio. Pero tiene que ver eso, la métrica del sistema nos define. Como phi no mide una distancia, es un ángulo, le tenemos que multiplicar por algo que sí nos dé la métrica. Entonces, por eso que tenemos que multiplicar por R, para que de repente ahora una integral de phi, la multiplicamos nos dé metros.
centímetros o en la unidad métrica que estemos trabajando. ¿Bien? Esto, bueno, los recomiendo, léanlo. Cualquier duda que les vaya saltando, lo preguntan, pero es una cuestión que les insisto, no se lo olviden porque les va a dar cualquier cosa de resultados. No sé cómo anduvieron con eso, si tienen alguna duda particular que quieran ir viendo. Bueno, con eso lo leí un par de veces, pero honestamente te digo sí, lo leo, pero después cuando voy al ejercicio como que tengo que volver a revisar. Es de prueba y error. Un ejemplo sencillo, Entonces, chicos, para que vean por qué usamos esto. ¿No? Supónganse que volvamos al ejemplo del círculo. ¿No? Yo quiero calcular el perímetro de este círculo. El perímetro de cualquier curva, en realidad, es la integral de línea, es una integral en una curva cerrada, en este caso, sobre la curva, del módulo diferencial de línea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? En un círculo, si yo me conviene pensarlo en coordenadas cilíndricas, ¿no? O en polares, en realidad. Entonces, lo que primero voy a tener que pensar bien, ¿cómo es el diferencial de línea en coordenadas polares o en cilíndricas? Y ese es ese que les escribí, que tienen ahí escrito en la nota, que el diferencial de línea viene dado como la sumatoria sobre i de los h sub i o el diferencial q sub i. Q sub i es una como coordenada generalizada, llamás cualquier coordenada, puede ser x y z, r phi tita, r phi z, ¿no? Pero es para poner como una genérica. En la dirección de estas coordenadas, de esta coordenada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, como todos los factores de escala son 1, el diferencial de línea sería dx en las y más dy en las j más dz en las k, ¿no? Esta es la forma compáctica y general de escribir esto. En coordenadas cilíndricas, el diferencial de línea toma esta forma, dr en la dirección de r, como el factor de escala de r es 1, esto nos queda multiplicado por 1, más el factor de escala en phi por el diferencial phi en la dirección de phi, pero el factor de escala en phi lo tenemos que tener cuidado que este es r. Entonces, fíjense que nos va a quedar de esta manera. Y después en z el factor de escala sigue siendo 1, así que nos queda dz en la dirección de z, ¿no? R, F y Z son los nombres de las direcciones. Estas serían EX, EY, EZ. Pasa que justo los versores en cartesianas le damos los nombres de estos particulares de IJK. Es porque tiene un nombre particular esto. Pero la cuestión entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, tenemos que calcular su módulo. Pero primero que nada, en un círculo, ¿cómo varía R? Yo estoy pensando en calcular su perímetro, ¿no? o sea, varían que como si fuese lineal o... Claro, no varía, Exactamente. porque el Exactamente. perímetro es Entonces, siempre el mismo. de R es 0. Z, ¿cómo varía? En nada tampoco, porque estamos en algo Tampoco. en dos dimensiones. Efectivamente, entonces la integral esta nos queda sobre una curva cerrada de r de phi. Acuérdense que es módulo, ¿no? Entonces fíjense que esta integral, que habla del todo del círculo, los extremos va a ser de 0 a 2pi, y acá obtenemos el resultado trivial que ya todos conocíamos, que el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Pero fíjense que si no hubiéramos puesto el factor de escala, o sea, si esto no hubiera estado, este resultado nos hubiera dado 2pi. Esto no tiene nada que ver, coincide si el radio del círculo fuera 1, pero solo para el radio del círculo igual a 1. Cualquier otro radio distinto de 1 no coincide, o sea, porque en realidad está mal. ¿Por qué pasa? No estamos diciendo cuál es la métrica, o sea, cómo medimos distancia. Esto es un ángulo el 2pi nomás. Nos falta poner el factor de escala, que eso nos va a dar como Bowman. Cuando yo barro un cierto ángulo, cuánto creció esta longitud, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté del polo. ¿Eh? Y es por eso que tiene que estar el factor de escala. ¿Qué nos tenemos que acostumbrar nosotros a partir de ahora de trabajar? Che, estoy integrando en phi. Seguramente, entonces acá seguramente tengo que multiplicar por su factor de escala. Voy a integrar en phi, no me olvido de poner el factor de escala. ¿Bien? Y cuando tengamos una integral doble, por ejemplo, tengo una integral de superficie, coordenadas, supónganse que voy a integrar sobre la superficie de una esfera, coordenadas esféricas. ¿Qué variables varían en una esfera? Las tres coordenadas esféricas, r, θ, phi. Yo quiero hacer una integral de superficie de la esfera. La superficie... Bien. ¿R varía? No.
No, porque quiero parlarme de la superficie de la esfera, va a ser una R constante. Así que, por ende, las que tienen que variar son tita y phi. Ahora, esta integral se me va a transformar en una integral doble de d tita y de phi. Pero bueno, si tengo d tita y phi, tengo que tener sus factores de escala correspondientes. El factor de escala de tita, estos dos siempre me los pongo. Sí, el de tita es R, y el de phi es R seno de tita, así que nos queda el R cuadrado seno de tita, que esto seguramente ya les suena. Es lo que no tenemos que olvidar es de poner este factor de escala. Después los extremos de integración serán los de la superficie en cuestión. Si estoy integrando en toda la esfera, tita recuerden que va de 0 a pi y phi de 0 a 2 pi, ¿no? Un detalle con las coordenadas, chicos. Esto es una desgracia de cambio de nombre nomás. Pero esto están muy acostumbrados en análisis 2, que las coordenadas polares o cilíndricas eran R tita z, en vez de R phi z. Lo mismo, bueno, acá fíjense que el tita lo cambiamos por phi, y lo mismo, fíjense que en coordenadas esféricas, tita es phi y phi es tita, básicamente. Lo dimos vuelta. Esto no es capricho para volverlos locos. Los libros de física 2, todos usan esa convención. Usan la convención exactamente al revés que la de los libros de matemáticas. Esto no sé si es por alguna rivalidad histórica entre los físicos y los matemáticos, pero es la mala suerte que justo está al revés. Yo creo que si en los de física 2 le ponían, en vez de tita y phi, le ponían lambda y mu, estaba todo bien, pero justo se les dio por darlo vuelta. Una cosa que, esto es el nombre que llamamos la variable. Si quieren, pueden seguir con la notación de análisis. Es como que, no, lo único que tienen que ir presente cuando leen tita, no, acá es phi, cuando leen phi, acá es tita. Mi recomendación, no hagan eso porque tarde o temprano van a pisar el palito. Más que nada cuando van leyendo un libro, si siempre tienen que estar leyendo el libro pensando que tita es phi, phi es tita, tarde o temprano se van a equivocar. Mi recomendación es que hagan el esfuerzo ahora al principio y reseten esa definición. Entonces, para nosotros phi, tanto en coordenadas cilíndricas como esféricas, es siempre la variable que gira en el plano xy, que va de 0 a 2pi, y tita es el que medimos desde z, que va desde 0 a pi, ¿no? O si quieren, lo pueden definir, dependiendo, también en algunos casos lo definen desde el 0 en el xy, y que va desde pi sobre 2 a menos pi sobre 2. Esos dos extremos es indistinto, a veces conviene un problema que resolver de una manera u otra. La convención típica es de 0 a pi, ¿no? Desde el z positivo al z negativo. Pero entonces, les recomiendo, véanlo por ese lado. Yo les insisto, por ahí va a convenir hacer el esfuerzo al principio y redefinirlo. En el apunte de factores de escala les hace esta observación y ahí hay un dibujo que está bien definido que es tita y que es phi. No es por capricho nuestro, es más que nada para amoldarnos a los libros, o sea, tanto el Griffith, el Servo y el Ray, que son los libros que vamos a estar usando para la materia, tienen esa notación. ¿De acuerdo? Un detalle también así de notación, aprovecho ya para aclararles, en el apunte, van a ver también en el Cheng, R de cilíndricas y esféricas, que son dos R distintos, ¿no? Porque el R de cilíndricas lo medimos sobre el plano, el R de esféricas se mide en el espacio, y entonces a uno lo llamamos R minúscula y al otro R mayúscula. Después en los libros no hacen esa diferenciación, llaman a todo R minúscula, porque generalmente se reserva el R mayúscula para hacer referencia a una constante. No sé, el radio de una esfera es R mayúscula, como si fuera un dato, ¿no? Y usan el R minúscula indistinto entre cilíndrica y esférica. ¿Cómo diferenciamos uno u otro? Por contexto. Si el problema estamos trabajando en coordenadas esféricas, es el R de esféricas. Si estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, es el R de cilíndricas. ¿Vean? Nosotros, al menos para la guía 0, mantenemos la separación. R minúscula es el R de cilíndricas y R mayúscula es el R de esférica, para que no haya confusión en el repaso en la guía 0. Pero van a ver que a partir de la guía 1 vamos a llamar R a la variable de cilíndricas o esféricas según el contexto en que estemos trabajando. ¿Bien? ¿Me entienden esto que les estoy diciendo? ¿O alguien me quedó claro? Acá en la guía 0 lo vamos a mantener, pero van a ver que a futuro R minúscula va a depender del contexto del problema que tenemos parados. La variable R, tita y phi, donde R siempre va a ser minúscula, o R, z, phi, z, donde R también es minúscula, ¿no? Pero siempre no pierdan de vista que son cosas distintas, el R de cilíndricas y el R de esféricas. Insisto, de vuelta, ahí en el apunte
quedan por ahí muy, en ese dibujo que tiene la figura 1 queda claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien. ¿Quién no les ha quedado claro esto de factor de escala? Bien, ejemplo. Yo para ir más o menos en orden, porque así vamos a ir repasando la guía 0, ¿no? Vamos viendo los temas. Yo, más que nada, tenía duda con el ejercicio 11, porque, bueno, hice los cálculos y no me termina de cerrar los números, entonces quería ver seguramente en dónde es que le erré, porque lo hice, como dice en el ejercicio, lo hice primero a mano, haciendo la integral definida por partes, y después apliqué al final, en el último inciso, apliqué ¿cómo es? El teorema el rotor, y como me dan cosas distintas, dije, pucha, en algo le erré. O sea, están todos ubicados en el problema que estamos hablando. Es un problema, digo, de copiar la imagen, que la idea acá es, vamos a estar usando mucho los factores de escala, por eso está bueno que lo hagan en este problema, pero también vamos a estar repasando lo que es el teorema de Stokes, en este caso, ¿no? Claro. La idea es calcular la integral de circulación. ¿Se acuerdan de una integral de circulación? Es una integral de línea sobre una curva cerrada. Esto, chicos, son muchas cosas que quedan acá. Queda claro que es esto, el circulito en la integral, ¿no? Es una integral sobre curva cerrada, superficie cerrada, y sobre volumen cerrado no tiene sentido. Pero esa es lo que tiene que ser. Por ejemplo, si una curva cerrada, tengo que correr un círculo, tengo que dar la vuelta en todo el perímetro, ¿no? La integral de circulación es una integral de línea. En este caso es de una función f, producto escalar, diferencial de línea. Y les insisto, chicos, es una cuestión que esto tienen que tener grabado afuera. Acá hay un producto escalar, no es un por, es producto escalar, o sea, ¿no? El producto entre el vector, la función vectorial f y el diferencial de línea, que también es un vector. ¿Bien? Ten mucho cuidado cuando resuelvan eso, ¿no? No es una integral simple como las de análisis 1, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando hagamos las integrales de flujo, que son integrales dobles, pero que también hay un producto escalar en juego. Ten mucho cuidado con esas cosas, que generalmente es como que las desestiman si la resuelven como integral simple, y cuidado, bajo qué condiciones lo podemos resolver como integral simple o doble, ¿no? Bien, en este caso, vos fíjate, Pablo, que ya tenemos la función, ¿no? Que creo que está en cilíndricas. Efectivamente, porque fíjense, recuerden, acá en la guía 0, la diferencia entre R minúscula y R mayúscula es tajante, es así. Entonces, claro, y además nos podamos, o sea, esto es coordenadas cilíndricas sin lugar a dudas, por más que no nos aclare. Es 5R en la dirección de R, más, me comí el seno de phi, seno de phi en la dirección radial, más R cuadrado coseno de phi en la dirección de θ. La dirección de phi. Y bueno, nos piden calcular la integral de circulación. Esto, como decías vos, Pablo, vamos a tener que hacerlo por tramos. Vamos a hacer la integral de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, ¿no? Así que esta integral... Bien, por lo menos de eso me acordé. Bien. Vamos por buen camino. Esto es muy común que lo hagamos, chicos. Tengo una curva que por ahí es una mezcla de un montón de segmentos distintos, semicírculos, rectas, parábolas, lo que sea. Entonces, bueno, lo que vamos de apartecita, pues no hay una integral que me pueda en una sola integral cubrir todo esto. Vamos a tener que partirlo en los tramos en los posibles. Entonces, por ejemplo, empezamos por la integral de, o sea, lo vamos a pensar como la integral de A a B, más la integral de B a C, más la integral de C a D, más la integral de D a A, ¿no? Vamos a dar toda la vuelta. Fíjense que ya acá no estoy poniendo el símbolo de integral cerrada, ¿no? Porque estas claramente no son cerradas. La suma de todas ellas me da una integral sobre una curva cerrada. Pero empecemos por la integral de A a B. Va a ser la integral de la función, producto diferencial de línea. Este es el argumento de la integral, siempre el mismo. Lo que vamos a ver es cómo es f y dl para esta curva. Entonces empecemos. ¿Qué curva tenemos acá? O sea, eso va de 0 a pi sobre 2. Claro, pero es un círculo, ¿no? Claro. Así que el diferencial de línea, nos es muy conveniente pensarlo en coordenadas cilíndricas, obviamente. Y entonces, acá esto, el diferencial de línea en coordenadas polares o cilíndricas es, como el ahí escribí una barbaridad,
Es dr nr, como lo escribimos antes, ¿no? Más r de phi n phi más dz n sub z. Y ahora fíjense, nos vamos a mover sobre esta curva. ¿Cómo escribirían esta curva en coordenadas polares o cilíndricas? ¿Qué curva es esta? El radio es constante ahí. Exactamente. Esa es la función más trivial para escribir en coordenadas cilíndricas. R igual a constante. ¿No? Entonces, si R es igual a constante, esto es 0. Porque R no varía. Además, estamos en el plano z igual a 0, porque técnicamente esto lo podemos. Estamos en coordenadas cilíndricas, pero podríamos que hay un caso más sencillo, que es las coordenadas polares, ¿no? Así que en ese caso, dz también es igual a 0, porque no varía. Y nos pasa como nos pasó recién hace un rato, cuando tuvimos que calcular el perímetro del círculo, que nos sobrevive únicamente el diferencial de línea. Y entonces acá tenemos esta integral desde a b, que como decías vos, Pablo, va a ser integral de 0 a pi sobre 2, entonces, es la integral de producto escalar entre la función f, que es 5r seno de phi n sub r, más r cuadrado coseno de phi n sub phi, perdón. Producto escalar, el diferencial de línea, pero el diferencial de línea lo único que tenemos es el r de phi en la dirección de phi. ¿Y cómo resolvemos el producto escalar? Bien, entonces ahí. ¿Acá tenemos que hacer distributiva? Como es producto escalar, era componente a componente, ¿no? Exactamente. Entonces, Exactamente. como Acá es phi, solo hay que hacerlo en el segundo. Exacto. Porque esto, ER, E phi, no tendría sentido. O sea, el producto es componente a componente. La componente R de este vector con la componente R de este, que es 0. Las componentes Z de ambos vectores son 0, así que no hay nada. Lo único que sobrevive es la componente phi de este vector por la componente phi de este. Entonces, la integral nos va a quedar como R cuadrado coseno de phi por R de phi. Y fíjense que ahí ya nos queda un escalar acá, ya los versores, porque es phi nos da 1, el producto escalar entre phi y phi. Entonces sobrevive únicamente esto, la integral. Que acá si quisiéramos podríamos poner un R cubo, ¿no? Pero listo, y ahí ya está resuelta la integral. Esto va a ser R al cubo, la integral de 0 a pi sobre 2, del coseno de phi, diferencial phi. Bien. La de phi es seno, lo que nunca me acuerdo si es menos seno o seno. Seno. Seno, ¿no? El seno en pi sobre 2 vale 1, el 0 vale 0. Así que esto nos da R cubo. Pasa que este R no es cualquier R, es este R de acá. Así que si quieren le podríamos dar un nombre ya, que sea R igual a y llamamos a esta distancia, la llamamos A, ¿no? Entonces esto es igual a Q. Ahí tenemos la integral de no. Después vamos a ir con este de acá. Y este se los voy a dejar para que vean ustedes, pero fíjense, ¿qué curva es esta? Esa curva es NR. NR. Pero ¿cómo la escribo? Así como esta era R igual a constante, ¿esta qué es? ¿R varía acá? Sí, igual constante. Cuidado que R sí, R en un momento va a valer acá. A y después va a venir hasta valer el radio de acá. Claro. Entonces, vamos a integrar sobre R en este caso. La integral de C a B, en esta integral, el diferencial de línea es es dr en las R. Lo que no varía es phi. Ahí. Phi vale pi sobre 2 incluso. ¿Bien? En esta curva, pi es igual a pi sobre 2. Siempre. Para cualquier punto de esta integral, pi vale 90 grados. Entonces fíjense que ya bajo estas superposiciones, cuando hagamos el producto escalar, vamos a hacer una integral desde A hasta C, si quieren llamémosla. Porque, bueno, en realidad sería perdón, acá le puse mal acá arriba, esto es de B a C. Pero sería del radio B a C. Vamos a ponerle nombres a los radios. Más que A, pongámosle otro nombre. Acá. Pongámosle R sub A. Exactamente. Iba a poner ese mismo. O sea, llamamos a esto es R sub A y a este llamémoslo R sub C. ¿Les parece?
Dale. Entonces, la integral de B a C sería la integral desde R sub A a R sub C. Y fíjense que cuando hagamos el producto escalar entre este vector y el vector F, lo único que sobrevive es la componente radial. Va a ser 5R seno de phi diferencial R. Pero el seno de phi vale pi sobre 2, así que eso es 1. Así que es la integral de RA a RC de 5R diferencial R. Ah, el seno se va. Bien. El phi exactamente, chicos, eso mucho cuidado. Entonces esto les queda R cuadrado, 5 medios de R cuadrado en C menos R cuadrado en R. ¿No? Es la integral de R. Claro. Es R cuadrado sobre 2. ¿Bien? Fíjense, después, estas otras dos integrales son muy parecidas, nada más que esta va a ser sobre otra curva. Y acá, fíjense, acá R va a valer RC, y acá mucho cuidado que phi, en la integral de DA, vale 0. Y también mucho cuidado, chicos, en los extremos de integración. Esta de A a B integramos de 0 a pi sobre 2, pero ahora estamos integrando de pi sobre 2 a 0. ¿Está bien? Por mucho cuidado les va a cambiar el signo ahí. El sentido de la integral es importante en una integral de curva cerrada, ¿no? No es lo mismo hacer la integral de D a C que de D a C. Bueno, da lo mismo, pero con el signo cambiado. Claro. Y ahí, una vez que hagan los 4 tramos, van a obtener la integral. Que bueno, no son integrales complejas, pero bueno, hay que hacerlo 4 veces, ¿no? Y después lo que te piden en el otro inciso es más bárbaro. Pero según el teorema de Stokes, la integral de sobre curva cerrada de f diferencial de línea tiene que ser igual a la integral de superficie del rotor de f. Y esto es una integral de flujo, que da un producto escalar contra un diferencial de superficie. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es calcular en primera instancia el rotor. Y acá, chicos, un detalle importantísimo con los cálculos, ya sea de rotor, gradiente, divergencia o laplaciano, es que mucho cuidado al sistema de coordenadas que están trabajando. ¿Se acuerdan que el rotor, si estudiáramos en cartesianas, sí, es muy lindo, es una forma, es IJK, y acá tenemos la derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, y acá tenemos la FX, FI y FZ, ¿no? Las correspondientes componentes. Y tenemos que hacer cuidado que en coordenadas cilíndricas cambia el rotor. Y eso lo tienen al final de la guía 0, la última hoja, que esta se la recomiendo, imprímanse esta hoja, o hacernos un archivo solo con esta hoja, que además de tener algunas identidades vectoriales que son muy útiles generalmente, y tienen también el teorema de divergencia y el teorema de Stokes, ¿no? Tienen cómo calcular el gradiente, divergencia, rotor, laplaciano, en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Fíjense que particularmente, por ejemplo acá, el rotor en coordenadas cilíndricas es muy parecido, pero donde va el phi, el versor phi va multiplicado por r, la componente en phi va multiplicado por r, y todo va multiplicado por 1 sobre r. En realidad lo que está ocurriendo es que todos los versores van multiplicados por su factor de escala, todas las componentes del vector que estamos calculando el rotor van multiplicadas por su factor de escala, y esto acá estamos dividiendo por el jacobiano. Pasa que no es obvio verlo porque hay un montón de unos en el juego, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, el rotor en coordenadas esféricas, θ va multiplicado por r, phi va multiplicado por r seno de θ, y lo mismo acá en las componentes, y acá estamos dividiendo por 1 r cuadrado seno de θ. ¿Bien? Y acá lo tienen desarrollado el determinante. Chicos, no es que se tienen que saber esta tabla de memoria. La tabla la usan. Es más, en el examen la pueden tener a mano, o nosotros mismos en el examen va a estar la tabla. Pero lo que tienen que tener claro es, voy a calcular un rotor. Bien, ¿en qué sistema de coordenadas estoy parado? En cilíndricas. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el rotor en cilíndricas. O sea, lo que tienen que tener claro es que no se calcula de la misma manera. O sea, el rotor, divergencia, gradiente y la presión cambia según el sistema de coordenadas que esté parado. ¿Vean? Bien. Entonces, esto no nos va a servir porque esto es para cartesiana. Buscamos cómo es el cilíndrica, calculen el rotor y después también tengan mucho cuidado el diferencial de superficie que van a usar. Porque se acuerdan que habíamos dicho al principio, el diferencial de superficie, hay 3 por cada sistema de coordenadas. Depende en qué superficie estemos integrando. Y en este caso, lo que vamos a integrar es sobre esta superficie que tenemos en gris. Y acá, ¿qué variables varían en coordenadas cilíndricas?
para pintar toda esta superficie, ¿no? O sea, si yo les digo, yo tengo un tengo mi mouse parado acá y me tienen que decir, moviéndome únicamente en las coordenadas cilíndricas R, phi, z, perdón, moverme y pintar toda esta superficie. ¿Cómo harían? ¿Qué variables tengo que jugar? R, phi. R y fin. Exactamente, porque R me va a permitir moverme a lo largo de esta dirección. Por ejemplo, si estuviera en phi por acá, me movería acá. Y phi es el que me va a mover. ¿Eh? ¿Ves? Me parece que no se ve. Yo estoy viendo la tabla. Ah, Sí, yo también. ahora sí. Ahora sí, ahí está. Quiero pintar esta superficie, ¿no? R me va a permitir moverme en esta dirección. O si tuviera con phi, por ejemplo, phi igual a 45 grados, en esta dirección cuando varíe R. Y phi me va a permitir variar en este arco. Entonces, si yo varío R y phi, logro pintar todo este arco de acá, siempre manteniendo Z constante. Entonces, teniendo en cuenta eso, el diferencial de superficie en juego tiene que integrar en R y en phi. ¿Qué me tengo que poner? Los factores de escala asociados a estos dos. R es 1, phi es R. ¿En qué dirección? El diferencial de superficie siempre es normal a la superficie y apunta en la tercera dirección en discordia, que acá sería en EZ. ¿Bien? Este sería el diferencial sobre el que vamos a trabajar y los extremos de integración va a ir de 0 a pi sobre 2 y de R sub A a R sub C, ¿no? Acá nos va a quedar una integral doble de R sub A a R sub C de 0 a pi sobre 2, ¿no? Vamos a tener que calcular el rotor de F. Fíjense que lo único que nos va a sobrevivir del rotor de F es la componente en Z. Igual el rotor de F solamente va a tener componente en Z, si no me equivoco. Habría que hacer la cuenta igual. Entonces acá van a tener ¿cómo podemos escribir esto? Bueno, el rotor de F, pero únicamente la componente Z me interesa, por R de phi. ¿Está bien? Juan, ¿puedo preguntar algo? Sí. Para elegir el sentido del versor, ahí no sería en las menos E sub Z, porque si tomamos la regla de la mano derecha, o sea, estamos con el sentido de circulación, sería para abajo el pulgar, ¿o no? O sea, ¿por qué va positivo y no negativo el diferencial? Sí, perdón, sí, efectivamente. En este caso, para que me encuentro. Como la circulación la estamos haciendo en sentido horario, eso tiene que representar esa circulación. O sea, porque fíjense que esta integral, si no, de ninguna manera me está diciendo si la circulación está haciendo en un sentido o en otro. Eso me lo dice el signo que yo elija al diferencial de superficie. Básicamente, chicos, el versor E sub Z es mayor a 0. O sea, trabajaremos con el E sub Z si la circulación está en sentido antihorario y con el menos E sub Z si la circulación está en sentido horario. ¿Bien? Ahí nos va. Con el signo del diferencial de superficie, o sea, del versor, del diferencial de superficie, vamos a decir si estamos trabajando con una circulación horaria o antihoraria. ¿Bien? Sí, gracias, Bruno. Me está olvidando ese detalle. Y lo que les tendría que ocurrir, chicos, es que efectivamente van a calcularlo por los dos caminos y tendrían que ver la igualdad, porque debería satisfacerse el teorema de Stokes. Esto de vuelta, este problema y los siguientes que hay, de acá al 14, van probar es distinto para que vayan refrescando la idea del teorema de Stokes, el cálculo de rotor, y el teorema de divergencia con los cálculos de divergencia. ¿No? La realidad es que nosotros el día de mañana después lo que vamos a hacer, vamos a usarlo el resultado. Entonces, por ahí en vez de calcular 4 integrales de línea, vamos y directamente calculamos la integral de superficie del rotor, que es más fácil la cuenta, no es una sola cuenta en vez de 4. Lo mismo pasa con la integral, el teorema de divergencia, que en vez de hacer una integral de superficie, hacemos una integral de volumen. Listo. Típicamente la integral de volumen son las más fáciles de todas porque nos independizamos de las direcciones de los vectores, pues son todos escalares en juego. Es una integral triple, pero van a ver que las integrales ya para nosotros es, bueno, hay que calcular integral y punto.
La integral es muy rebuscada, tabla de integrales. Yo ahí les recomiendo, chicos, si tienen que hacer integrales, usen el Wolfram Alpha. Un seguridad de internet que les permite calcular integrales y en realidad de todo pueden hacer. Ahí les dejo el link en el chat. Algo a mandar para los que llegaban tarde, porque me parece que no les debe aparecer el chat el link del pizarrón para que puedan entrar en cualquier momento también. Pero este Wolfram Alpha se los recomiendo un montón. Les comparto un segundo para los que no los conozcan. Esto es Wolfram Alpha, es tipo una wiki, digamos. Pero acá, si ustedes buscan, tiene un montón de ejemplos. Y si van acá, particularmente a la parte de cálculo y análisis, y entran, les va a dar algunos ejemplos. Y por ejemplo, acá pueden calcular la integral. Y acá tienen la sentencia, cómo hacía para que nos calcule la integral de x cuadrado por el seno cúbico de x. Seno al cubo de x. Entonces, ponen eso y acá les calcula esta integral, ¿no? Fíjense cómo es la sentencia, acá les pone todo simbólicamente cuánto es esta integral. Ustedes quieren calcular cualquier otra integral, lo único que tenemos que cambiar es la función que hay acá. Entonces podríamos calcular la integral de 1 sobre, no sé, x al cuadrado. El cuadrado se pone con este piquito, más a al cuadrado, donde a pues es una constante, diferencial x. Ponen eso, entonces está calculando, y esto es la tangente, la tangente de la menos 1. Esta herramienta se las recomiendo tenerla a mano ahí, porque acá pueden calcular cualquier integral que les toque. El tema, nuestro trabajo en realidad va a ser encontrar qué integral tenemos que calcular. Después la integral la calculamos con el Wolfram Alpha o una tabla de integrales, si tienen ahí a mano. ¿Bien? Pablo, ¿quedó claro? ¿Encontraste por ahí con eso el error que estás cometiendo? Sí, me quedó más claro. Lo único que, bueno, sigo viendo que no me dan igual. En realidad, me dan casi iguales, nada más que uno me da negativo y el otro positivo. Sí, pero ¿no será esto que decía recién Bruno, que te estaba faltando aclarar bien el signo de este versor E sub z? Y lo estoy verificando acá con el tema del rotor, porque tal vez cuando yo fui a hacer el rotor, porque el rotor me quedó negativo al final, cuando hice toda la cuenta. Habría que hacer la cuenta ahí. Probable, por ahí no recuerdo bien. Memoria con toda. Por ahí lo que está faltando es el signo acá, en el diferencial de superficie. Porque, o sea, ese rotor... Tiene que dar derivada respecto de R. Y esto era, ¿cómo era la función? 5R seno de phi. Y acá nos queda R cuadrado coseno de phi. Acá nos va a quedar un R cubo coseno de phi. Y acá 0. Porque no te olvides el factor de escala. El factor de escala. Claro, yo acá tengo un R cuadrado. Igual bien. Me llama la atención porque eso te tendría que ser que sea totalmente distinto de los resultados. No creo que te arregle el problema del signo. El signo me juega más por cómo hiciste la variante acá. Claro, pues yo hice fíjate que el R cubo radial es 0, porque la componente radial es por este, o sea, la derivada de 0 es 0, y tenemos la derivada de z de esto que no depende de z, así que es 0. En la componente en phi, que pasa lo mismo, es la derivada de r de 0 que es 0, y la derivada respecto de z de esto que no depende de z, y como le decía, sobre únicamente la componente en z, que tenemos por un lado la derivada de r de esto, que es 3r, 3r cuadrado, obvio, sé cuánto que no hacía esta derivada. Coseno de phi menos la derivada de esto respecto de phi, que la derivada del seno, si no me equivoco, es menos también, así nos queda acá positivo. Claro, me parece que no la derivada de eso. Coseno de phi. Todo esto en las K, o en el sub z, ¿no? Y ahora cuando resuelvan esta integral, a esto va a haber que multiplicarlo por este R, no te olvides. Y ahí creo que te van a quedar. Creo que un término te va a cancelar las integrales en los círculos, y el otro término te va a integrar las integrales en R. O sea, va a ser lo que aporte las integrales en R, ¿no? Me refiero a esto. Multiplicado por R. O sea, me va a quedar R por todo eso que está ahí en la pizarra, y ahí recién empiezo a hacer la integral. Claro, exactamente.
Y mucho cuidado que acá, perdón, esto sí, este nos tendría que haber quedado negativo, ¿no? Porque estamos girando el sentido, estamos recorriendo la curva, el perímetro, en el sentido horario. Y acá menos no puede ir. Y por ahí, yo creo que por ahí era en el menos el que estaba haciendo la entidad mismo, ¿no? Ah, es menos, o sea, cuando tengo Claro, porque la integral doble. marcó Bruno. Claro, La sí. circulación, la elección del E sub z depende de cómo estemos circulando esta curva. Ahí es donde estamos diciendo si la circulación es en sentido horario o antihorario. Y la regla es, si la circulación es antihoraria, el E sub z es positivo. Si es horaria, el E sub z es negativo, ¿no? El versor es positivo o negativo. ¿Bien? Sí, perdón, no, ciencia. Y acá, claro, acá sería negativo, entonces me va a quedar menos toda la integral doble, porque voy a tener un negativo dando vueltas. Claro. Claro, había varias cosas. Gracias, Joaco, por aclararlo. Sí, Maite, el segundo link es el pizarrón este que estoy compartiendo. Van a poder, ese pizarrón queda siempre visible. Incluso cuando termine la clase pueden acceder a él para verlo. Para navegar es acá arriba, tienen para ir pasando entre los ellos. Bien. Después de esto, chicos, otro tema que por ahí le resulta medio pavo, por ahí no sé, es los problemas 5, 6, 7 y 8, que son de densidades variables. Eso por ahí ya todos tendrían que saber a esta altura que es una densidad, ¿no? Esa, la densidad de masa es la más conocida que han visto en Física 1. Es la masa sobre el volumen, por unidad de volumen, ¿no? Vamos a ver, nosotros vamos a empezar a trabajar y vamos a hablar con otro tipo de densidades. En este caso vamos a empezar a hablar de carga eléctrica. Esto por ahí si ya leyeron algo, ya se habrán encontrado con la carga. Si no, lo van a estar viendo la semana que viene. Y vamos a hablar de densidad de carga eléctrica. Y esa es la que vamos a estar trabajando mucho en Física 2. Pero se puede hacer mucho paralelismo con la densidad de masa. Ahora, ¿qué pasa? Siempre que trabajan con densidad de masa, ustedes yo les daba un material, en Física 1 les daba un material de masa 30 kilogramos y volumen 1 metro cúbico, y calculan la densidad como masa se dividido el volumen. ¿Qué pasa? Usted le está asignando a ese cuerpo la misma densidad para cualquier punto del cuerpo, ¿no? Pero si nos pensamos un poco más en la realidad, seguramente el cuerpo no tenga la misma densidad en todos lados. Piensen, por ejemplo, en el cuerpo humano. La densidad del cuerpo humano no es constante, no es lo mismo la densidad del músculo que la densidad de la grasa, que la densidad del cerebro, básicamente grasa, o de la densidad del hueso, ¿no? Vamos a ver que la densidad puede variar espacialmente. Podríamos tener una función de densidad que va a depender de las tres coordenadas de x y z o de r y z. Ahora, la pregunta es cómo calculamos la masa total de un sistema de ese estilo. Ya no es más densidad por el volumen, ¿no? Para calcular la masa total. Porque no es lo mismo hacer como la densidad va variando. Y esto, chicos, lo que tienen que tener grabado a fuego cuando trabajen con densidad, o sea, la definición de densidad como igual a masa sobre volumen, y que de acá podíamos sacar, entonces que la masa era igual a la densidad por el volumen, esto vale si y solo si la densidad es una constante. Si la densidad no es constante, o sea, si en ρ es distinto de constante, esto no vale más. Ahora tenemos que hacer la integral. En ese caso, la masa es igual a la integral de ρ en el volumen. ¿Bien? Esto grábenselo a fuego, chicos. Alguien les pide calcular una masa total o una carga total, va a ser en nuestro caso, ya densidad por volumen no vale más. Ante la duda, aunque si no saben cómo es la densidad, es la integral de la densidad en el volumen. Porque fíjense, si la densidad fuera constante, si la densidad es constante, el ρ lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda ρ por diferencial de volumen, por la integral diferencial de volumen, y esto es el volumen. Así que recuperamos el ρ por volumen. O sea, esta definición implica el caso de ρ constante. Pero este caso no implica cuando ρ es variable. Acá, ahora, cuando ρ dependa de las variables de integración, hay que hacer la integral nomás. Tenemos que saber cuál es la función e integrarla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a estar viendo estos 4 problemas. El problema del 5 al 8. Pero ese es el concepto que tienen que sacar de ahí. Sí, perdón, Pablo. No, y esa integral sería, como es de volumen, es una integral triple, si mal no recuerdo. Exactamente. Van a ver
que también vamos a empezar a definir densidades superficiales y lineales. Porque imagínense que tiene una mesa y le tiran un montón de granos de arroz, y los granos de arroz pasan a ser la masa. Según cómo hayan caído en la mesa, vamos a tener mayor densidad de granos de arroz en un lado que en otro. Pero no, para mí no tiene sentido pensar en la altura, en la densidad ahí. Entonces podemos pensar en una densidad superficial, o sea, la cantidad de granos de arroz por metro cuadrado sería. Entonces ahí tenemos una densidad superficial. Y lo mismo podríamos hacer para una densidad lineal. Piensen, por ejemplo, en una cuerda de guitarra. Ahí, seguramente la densidad a lo largo del radio no varía una cuerda de guitarra porque el radio es muy pequeño, pero sí podría variar a lo largo de la longitud. Y ahí vamos a hablar de una densidad longitudinal. Van a ver que la simbología que vamos a usar es básicamente que ρ es la densidad, acá tengo, ρ es densidad volumétrica. Letra, si no parece letra. Y a la densidad superficial la vamos a llamar sigma, y a la densidad lineal la vamos a llamar lambda. ¿Ya? Esta es densidad superficial. Y densidad lineal. Dependiendo del problema, pues dije, más fácil pensar una u otra. Entonces, teniendo en cuenta esto, en este caso, si habláramos de masa, la masa total es la integral de ρ diferencial de volumen. En este caso, la masa total sería la integral de sigma diferencial de superficie. Y acá fíjense que no estoy poniendo producto escalar, me quedo nada más con el módulo del diferencial de superficie. Esto no es un vector, no es una integral doble, porque si no sería un flujo. Y en el caso de línea es la integral de lambda diferencial de línea. Y lo mismo acá con el diferencial de línea, es el módulo del diferencial de línea. Por eso no estoy poniendo vector acá arriba. Y acá para los que vienen de Stella y para todos en realidad, la importancia, viste, cuando uno pone un vector, no, acá no lo pongo y está bien porque estoy trabajando con el módulo si no lo pongo. ¿Bien? Por eso es importante ser claro, o sea, cuando no hay el vector quiere decir una cosa y cuando está el vector quiere decir otra. Por eso es tan importante ser claro con la notación. Entonces, perdón que me perdí. Entonces, la densidad superficial, como está ahí, no es una integral doble, es una integral simple. No, es una integral doble, no es una integral de flujo, doble. acá no tengo un producto escalar. Esto te va a quedar, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, sigma de x de y. Claro, no, yo entendí cuál. No, lo que yo me refiero es que acá no va un producto escalar, porque estos dos no son vectores. ¿Bien? Claro, no. No es una integral de flujo. Además, bueno, otra cuestión, chicos, la densidad no es un vector. Y esto me va a decir, sí, obviamente, no quiero ver una sola densidad vector más adelante. Y que nadie se acuerda a fuego de esto porque va a pasar. Espero que no sea ninguno de ustedes, pero va a pasar que alguien va con una densidad vector. Más adelante vamos a ver una densidad que se define a través de un producto escalar y se olvidan, resuelven mal el producto escalar y se arrastran el vector. Pero bueno, esto ahora se va a juego, densidad es escalar. Piénsenlo, porque no tiene sentido. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es mi densidad? Hay 4 kilogramos para la izquierda. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, piensen por eso, o sea, esto tiene que describir la realidad, o sea, si no tiene sentido lo que está describiendo, no sé, hay algo mal. Pero bueno, mi recomendación, chicos, entonces, a partir de ahora, siempre que vayan a calcular una masa total, carga total o una cantidad total, porque también fíjense, ahí va a tener un ejemplo de densidad de población. La población total es la integral de esa densidad en el volumen, superficie o en la línea, según corresponda, ¿no? Pero es siempre la integral. Esta definición de que la densidad es ρ por el volumen no va más. Esto es un caso particular cuando la densidad es constante. Entonces, ante la duda, calculemos la integral. Si tenemos la suerte de que la densidad es constante, bueno, se saca fuera la integral y llegamos a esto. Si ustedes parten de esto, no corren riesgo de hacerlo mal. En cambio, si ustedes, o sea, porque si acá la densidad es constante, esto es correcto. Van a ver que la integral es muy fácil de resolver. Pero si ustedes trabajan con esta ecuación y ponen una densidad que varía en el espacio, está mal. Calculando cualquier cosa, no tiene sentido lo que estamos calculando. Matemáticamente lo van a poder resolver, pero físicamente están haciendo cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que rescaten de acá, de la guía, el tema de estos nuevos conceptos de densidad, porque generalmente en física 1 trabajamos con una densidad constante y además solamente densidad de masa volumétrica. Por ahí si se acuerdan de ondas, el último tema de física 1, que veían la ecuación de onda y la cuerda de guitarra, y hablamos de la masa, esa masa reducida de la cuerda de guitarra, mu, es una densidad por unidad de longitud. Sería lambda, porque era
la masa de la cuerda dividido la longitud de la cuerda. Sería un lambda eso. ¿Eh? Para ver un paralelismo que ya hayan visto. ¿Qué más? Bueno, ya después, a partir del problema del 16, esos les tendrían que salir todos rápido, porque van a encontrar que son muy sencillos, son muy directas la solución, por ahí ya la tienen recontra cocinado, y si no, es práctica, y esto es una cuestión, chicos, si no les sale, esto van a tener que buscar más ejercicio y ejercitarlo. O sea, ya yendo al problema, acá. Yendo al problema, a partir del problema 16, esto es repaso de función de Taylor. ¿Cómo calcular la función de Taylor de una función? Esto lo vamos a usar esporádicamente, pero más que nada para recordar. O sea, la función de Taylor, que generalmente queda como un tema olvidado en el tiempo, bueno, se usa la función de Taylor. Tiene su aplicación, tengan claro cómo calcularlo. Particularmente de estas dos funciones, las expansiones de Taylor de estas dos funciones las vamos a usar en la guía 1. Así que tarde o temprano vamos a poder hacer. Si no les sale o quieren chequear y hicieron bien la cuenta, pueden ir a Wolfram Alpha. Wolfram Alpha tiene una de las funciones que calcula el Taylor hasta el orden que quieran, pongan la función y le va a dar el resultado. Y ahí pueden ahí comparar los resultados a ver si lo hicieron bien. Después, el problema 17 es resolver una ecuación diferencial ordinaria. Estas son las ecuaciones diferenciales de las más sencillitas para resolver. La idea acá es todo lo que tenga x por un lado y todo lo que tenga dt el tiempo para el otro, integren en ambos lados. Esto lo han hecho, esto seguro, chicos. Seguro, por ejemplo, cuando planteaban que la derivada de la velocidad respecto al tiempo era igual a la aceleración, y integraban el tiempo, ¿qué hacían? Llevaban todo lo que dependía del tiempo por un lado, todo lo que dependía de x por el otro, e integraban en ambos lados. Acá es la misma lógica. Si mal no recuerdo, esta función, la de resultado es una exponencial. Pero bueno, vamos a estar resolviendo ecuaciones diferenciales de este estilo. Lo tienen que tener claro, este tipo de desarrollo. Por eso no nos vamos a ir mucho más. Ecuaciones de este estilo, generalmente siempre va a ser esa la mecánica de resolverla. No vamos a entrar en ecuaciones diferenciales muy complejas como la del oscilador armónico o la ecuación de onda. No vamos a meter ese tipo de ecuaciones diferenciales. Este es el nivel con el que nos vamos a manejar en el curso. Si tienen bien claro cómo resolver esta ecuación diferencial, va a haber variantes, pero en esencia va a ser esto. Y después acá, esto es un poco de tratamiento de errores, esto lo vamos a usar más en los laboratorios. Va a depender también un poco mucho de si llegamos a hacer el laboratorio presencial o no, según cómo venga la cosa con la cuarentena. Así que guiño, guiño, yo quiero esto de ir dejando para más adelante, no habría drama, pero es aprender a manejarse con lo que son cifras significativas, la cantidad decimal de error. Y eso solo, acá tenemos la propagación de errores, esto también, de los laboratorios de física 1, por ahí se acuerdan, cómo hacer una propagación de errores para una cierta función, para una medición indirecta. Esto les pareció una pavada atómica, esto para practicar cambio de unidades, nos encontramos que hemos tenido años que no sabían cambiar de unidades, por eso incluimos un problema de este estilo, pero por ahí les va a parecer una pavada atómica. Lo mismo acá, en cambio de unidades, centímetro cúbico, metro cúbico, litro, kilómetro cúbico, lo que sea, es cambio de unidades, no tiene ningún secreto. Y lo mismo acá, esto es en realidad para que vean qué tipo de unidad es esto. Entonces, estos últimos son, ya a partir del 16 y el 17, particularmente el 17, practíquenlo sí o sí. 16 es una cuenta, nosotros vamos a trabajar más con el resultado que con la cuenta, pero es siempre interesante saber de dónde sale. Y te digo, a partir del 18 y 19 más para el laboratorio, 20, 21, 22 es para los baches que han tenido en la vida. Esto depende. Si nunca cambiaron de unidades, háganlo. Porque no quiero que después me venga un examen y bueno, pero está mal cambiado las unidades. Bueno, cambiaste mal las unidades, podés estrellar un satélite en el Sol. Ya la NASA lo probó. Así que chicos, tengan cuidado con el cambio de unidades, practíquenlo. No es difícil, pero si nunca lo hicieron, es chino básico. Eso es un poco el panorama de la guía, chicos. Ahora no sé si tenían algún otro puntual que vayamos viendo. No sé si los demás tenían alguna duda, pero yo me trabé un poco muy duro en el 12, porque no me puedo terminar de acordar una cosa de trabajo. Seguramente es otra vez el tema de las integrales, pero bueno.
Mejor. Acá porque el trabajo es una integral de línea. Bien. Entonces, ¿se acuerdan Yo que el veo que trabajo está sale de la- que yo tengo el campo de fuerza por un lado y tengo la curva por otro y estoy intentando acordarme cómo se metían los dos juntos y ahí es donde se me hace un patatús. Pero ¿te acordás que el trabajo sale de la ley de Newton? Recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Lo que hacíamos acá es multiplicar y dividir por el diferencial de posición. Entonces, agarramos la derivada de respecto al tiempo, no es otra cosa que la velocidad, y esto nos quedaba m por la velocidad por el diferencial de velocidad. ¿Lo estás escribiendo en la pizarra o...? Perdón, gracias. Ahí. F igual a m por a, o sea, la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan que la velocidad era la derivada de la aceleración era la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Multiplicamos por diferencial de posición y dividíamos por diferencial de posición, así que esto básicamente multiplica por 1. Y agarraba este diferencial de posición con el dt, eso es la velocidad, y después me quedaba el dr en el denominador, y esto lo paso para el otro lado, e integro. Entonces me va a quedar la integral de la fuerza, producto escalar, el diferencial de posición, es igual a, y esto la integral de m, b de b, no es otra cosa que esto termina siendo el delta de energía cinética. Pero de acá sale la definición de trabajo. El trabajo es igual a la integral de línea de la fuerza, producto escalar, el diferencial de posición. ¿Bien? Bien. En este caso, para este problema vos te dan el campo de fuerzas, que son esas dos funciones que te dan ahí, la f y la g, y te querés calcular el trabajo a lo largo de las curvas que hay en juego. Entonces lo que tenías que hacer es encontrar las curvas, en este caso ya te las dan en coordenadas cartesianas, así que por ahí va a ser más práctico trabajar en coordenadas cartesianas. Y en ese caso el diferencial de posición es el diferencial, coincide con el diferencial de línea en este caso. Y es dx en las y más dy en las z, en la j, perdón, más dz en las k. Entonces, cuando hagas este producto vectorial, después el tema es los extremos de integración. Porque en los extremos de integración vas a decir la curva que estás siguiendo. Y vos fijate, por ejemplo, para la primera curva, la curva pi igual a 2x, z igual a 1. En ese caso, cuando calcules el trabajo, vas a tener una integral y vamos a reemplazar esto acá. Ya tenemos f por este producto escalar, así que nos va a quedar la primer componente de f, que es 2i, diferencial x, más la segunda componente de x, que es 2x, por el diferencial y, más la tercera componente, que es z por dz. Y entonces acá queremos integrar sobre esta curva que va desde el 0,01 al 2,41, ¿no? Los puntos en cuatro, vamos del 0,01 al 2,41. Fíjense que al integrar sobre esta recta, z es igual a una constante, así que la integral en z es 0. Y después acá vamos a tener una integral en x y la otra integral en y. ¿Pero qué pasa? Y es igual a 2x. Entonces, de acá, ya esta integral la podemos partir en una integral simple de 4x diferencial x. Más, y acá también podemos hacer la misma lógica, pero a este diferencial y lo puedo sacar de acá. El diferencial y es igual a 2 veces el diferencial de x. Entonces puedo escribir a esto como una función de x también. O sea, me queda 4x diferencial x. Y después la integral, tengo integral en x. ¿Y x de qué va? De 0 a 2. De 0. Y tengo que sumar esto. Después ahí están diciendo, están cambiando lo que saben de la función. ¿Cómo varía una variable en función de la otra? Por eso es importante saber la curva. Cuando la hagan con la otra curva, le va a cambiar las relaciones, ¿no? Le va a cambiar el diferencial. Pero es eso nomás. Es otra forma de calcular las integrales de línea. Y después, bueno, de vuelta, calcular el rotor y hacerlo por la integral. Perdón, no hace falta, no podemos usar el tema de Stokes acá, pero la idea es que vean otra cosa, que calculen el rotor y vemos el hecho de la función si es conservativa o no. Claro, sí. Eso tiene que ver parte sí la pude hacer. si el rotor es 0.
Eso implica que, porque van a ver que para una de las funciones, no importa cuál de las dos curvas usen, el resultado le va a dar igual. Para la otra le va a dar distinto. Casualmente, para la que el resultado le da lo mismo, el rotor de esa función, de ese campo de fuerzas, es 0. Eso implica que esa fuerza es conservativa. Y se acuerdan que las fuerzas conservativas eran las que no importaba el camino de cómo fuéramos de A a B. Lo que importaba era A y B. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria era una fuerza conservativa, lo mismo me interesaba desde qué altura empezaba hasta qué altura iba. No importaba si subía o bajaba 15 veces, no importaba de dónde partía hasta dónde llegaba. Y bueno, es matemáticamente una propiedad que cumplen los campos conservativos, los campos de fuerza conservativos, es que su rotor da 0. Por lo cual se puede definir una función potencial cuyo gradiente nos da el campo de fuerza. Eso por ahí lo vieron al final sobre los últimos temas del análisis 2, cálculo 2. Fuerzas conservativas, rotor, campos irrotacionales, función potencial, ese tipo de temas. O sea, en física 1 lo usaron, pero por ahí no le dieron toda esta formalidad. O sea, la energía potencial gravitatoria, la potencial elástica venían de fuerzas que eran conservativas. Si ustedes hubieran calculado el rotor de la fuerza gravitatoria, la fuerza elástica, la fuerza de gravitación universal, les iba a dar que su rotor era 0. Por ejemplo, eso lo podrían probar, por ejemplo, con la fuerza gravitatoria, la ley de gravitación universal. Calcular el rotor a esa fuerza y ver que es 0. Pero mucho cuidado, que la ley de gravitación universal está en coordenadas esféricas. Tienen que calcular el rotor en esféricas. Pero bueno, es muy fácil. Fíjense que es inmediato el cálculo y van a ver que es 0. Por eso que deriva un potencial. Que es el potencial gravitatorio, ¿no? ¿Está bien? Fíjate, probalo por ahí, pero ahí te tenía que dar. Yo tengo una mejor idea de qué es lo que había que hacer. No, estas son las cuestiones. Una vez que te dice el camino es sentarse y hacerlo. El tema es que hay que hacerlo porque, te digo, si yo te lo hago paso a paso, se quedan con eso. Claro, sí. El número y perdiste. Claro. A cualquier cosa avísame si no sale, pero vayan y prueben. El resto, chicos, tienen todo hecho, no hicieron nada, están escuchando dudas. Sí. Sí, decime. La idea es que calcules la fuerza de atracción gravitatoria que va a haber entre las dos partículas, entre los dos protones, y la fuerza de repulsión electrostática que va a haber entre las dos. Es calcularlo. Eso era con la ley de Newton, ¿no? La ley general. Claro, o sea, por un lado van a calcular, vamos acá. Estoy compartiendo acá, ¿no? Sí. Por un lado tenés la ley de Coulomb, que te dice que la fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Esto es una constante, epsilon 0 es la permitividad del vacío, es una constante. Este número, ténganlo anotado ahí en un machete, no se lo aprendan de memoria. Por la carga 1, por la carga 2, que esta es la propiedad de la carga eléctrica que hablamos antes, es una propiedad intrínseca de las partículas cargadas, o sea, el protón y el electrón tienen una carga específica, es un valor. Ustedes pueden buscar la carga del protón, es igual al electrón, pero con signo cambiado. Yo de memoria no me los acuerdo, no tiene sentido que se aprendan de memoria, tenganlas ahí a mano. En la guía 1, sí, al principio de la guía 1 no tenían los datos. 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora, lo que voy, chicos, no pierdan tiempo en aprenderse un número de memoria. Ténganlo ahí el machete. Dividido la distancia al cuadrado. Este sería el módulo de la fuerza. ¿Bien? Vamos a ponerlo explícitamente. Entonces tenés que ver los datos que te dan y calcular la intensidad de esta fuerza. Pero por otro lado, como los protones tienen masa, también tienen que sufrir una fuerza gravitatoria. Y te acordás que la magnitud de la fuerza gravitatoria es la constante de gravitación universal G, que también es una constante, que creo que el problema se las daba, por la masa de la partícula 1, por la masa de la partícula 2, dividido la distancia que los separa al cuadrado. La idea es que comparen estas dos fuerzas. Lo que van a ver acá es que esta fuerza es enorme comparada contra esta. Principalmente porque las masas de los protones y electrones son muy chiquititas. Pero lo que tiene es generalmente la fuerza eléctrica. Fíjense, si bien el modelo de las dos fuerzas son muy parecidos, decrecen con el cuadrado de la distancia, son proporcionales en un caso a la masa, en otro caso a las cargas, y son fuerzas que están siempre presentes. O sea, dos partículas que tengan la propiedad de masa van a interactuar gravitatoriamente, y dos partículas que tengan la propiedad de carga van a interactuar electrostáticamente. Ahora, ¿qué pasa?
una cosa que van a ver es que la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza gravitatoria. El problema es que a gran escala, o sea, en la escala que nosotros vimos, que sería el mesoscópico, todo es neutro. No tiene, la carga neta de los sistemas son neutros. Por eso que la fuerza eléctrica no juega ningún rol. Y a gran escala, yendo incluso a macroscópico. Sí, Matías. No, nada, ya entendí. Yendo a escala macroscópica, planetaria, los planetas son prácticamente neutros. O sea, si nosotros somos neutros, los planetas son más neutros generalmente. Y entonces, pero como estamos masas masivas, la fuerza gravitatoria es la que gobierna. Ahora, cuando llegamos a cosas microscópicas que tienen masas extremadamente pequeñas, que eso hace que la fuerza gravitatoria sea muy chica, y ya una pequeña discrepancia de más o menos una carga de un átomo vuelve en otro, un electrón más o menos un electrón, aparece una fuerza eléctrica y esas son las que gobiernan en el mundo microscópico. Si vamos todavía más chiquito, hay otras dos fuerzas más que nos van a gobernar. Pero una cuestión para que se den una idea de la física, por esto ya la conocen, pero bien que estés en física 1, estudiaron la fuerza gravitatoria a pequeño alcance y a gran alcance, que es la ley de gravitación universal, después la fuerza elástica, de contacto, rozamiento, toda esa nota de fuerza. La fuerza importante ahí es la gravitatoria, es la única que es una fuerza. Todo el resto son fuerzas resultantes que generalmente son creadas por la electrostática. La fuerza de rozamiento a nivel microscópico es una repulsión que hay entre las moléculas que están muy cerca de la otra. Lo mismo la fuerza de contacto, es la repulsión entre dos materiales cargados. Pasa que a nivel macroscópico lo podemos simular como la fuerza de rozamiento, la fuerza de contacto y así. O sea, las fuerzas que realmente existen en la naturaleza son la fuerza gravitatoria, la eléctrica y la magnética, que vamos a ver que en realidad son dos caras de la misma moneda, por eso generalmente se habla de fuerza electromagnética. Y después hay otras dos fuerzas que no las vamos a estudiar, que son la fuerza débil y fuerte, que son las que se encargan son fuerzas nucleares, son las que se encargan de mantener el núcleo unido. Que en realidad es un poco la pregunta 3 que me decías vos ahí, Joaco, que acá en la pregunta 2, que te dice, como van a ver que la fuerza eléctrica es extremadamente, mucho más grande que la fuerza gravitatoria, en un núcleo está lleno de protones. Y si la fuerza gravitatoria, que a los protones los atraería, es mucho más chica que la fuerza electrostática que los repele, ¿por qué un núcleo atómico no revienta? ¿No? O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, el helio tiene 2 protones. ¿Por qué no si se están repeliendo uno en otro, por qué el núcleo no revienta y es estable? Bueno, porque hay otra fuerza que hay en juego ahí. Entonces, si quieren leer un poco acerca de eso, está bueno es el libro de Feynman, que es un libro más de divulgación, más que de teoría con cuentas, más charlado. Si lo buscan por internet, hay una página oficial del libro de Feynman que lo pueden leer completo. Y está un poco contado esto, pero básicamente hay una fuerza que es la fuerza fuerte, que es la que se encarga de mantener ligados a los protones. Es una fuerza muchísimo más grande que la electrostática, pero de recontra corto alcance. Si no mal no recuerdo, la fuerza fuerte decae como 1 sobre R a la 12. Entonces, fíjense, cae 6 veces más grande el exponente, ¿no?, que el de la fuerza electrostática. Tiene muy corto alcance, pero es extremadamente grande. Y la débil tiene un juego parecido también, pero contra los electrones, que sinceramente ahora no me lo acuerdo. Si les digo algo, les estoy inventando, no me acuerdo. Pero esas son las otras 2 fuerzas de la naturaleza. Y esas son las 4 fuerzas de la naturaleza. Todo el resto de las fuerzas son consecuencias de estas 4. Por eso es que es tan importante la fuerza electrostática, vamos a ver. Y la gravitatoria, lamentablemente, por ahí no se le da la importancia que tiene en física 1. Se nos quedamos mucho con el corto alcance, que es por ahí la más práctica, pero a escalas planetarias tiene todo un desarrollo. O sea, ameritaría casi una materia misma, en sí misma, de fuerza gravitatoria. Un movimiento de planetas, pero metemos en ecuaciones diferenciales un poquito rebuscadas. Sí, estos primeros problemas, familiarizarse un poco con la fórmula. El problema 3, ahí tienen también encontrar la fuerza de atracción entre el protón y el electrón. Y claro, ahí vos, el átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando alrededor, y hay una fuerza de atracción entre ellas. O sea, ¿y por qué el electrón no colapsa? Y hay una cuestión, hay una forma de verlo clásicamente, que es un poco cuando supónganse la Luna, ¿por qué la Luna no colapsa en la Tierra? ¿Por qué no se cae la Luna hacia la Tierra si la fuerza gravitatoria se atrae? Y en realidad esa fuerza gravitatoria es lo que está haciendo la aceleración centrípeta, que es lo que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra, ¿no?
Hay una explicación clásica del fenómeno entre el electrón y el protón por ese lado, o sea, pensar al electrón como la Luna y al protón como la Tierra, y como el electrón está moviéndose alrededor de la Tierra, la fuerza electrostática es la que tira para adentro, haciendo esa aceleración centrípeta que haga cambiar la velocidad de dirección. Pero que en realidad, cuando nos metemos en la cuántica, eso empieza a fallar. Hay una explicación cuántica en el libro de Feynman, si la quieren leer, está. Eso a modo de dato curioso, chicos, ¿no? Más que nada, para el que tenga curiosidad de verlo, eso, ese tipo de libros lo pueden ver, lo podemos charlar si quieren. Pero más que nada porque estas preguntas van pensadas por el hecho de que por ahí les nacen naturalmente. Tengo 2 protones, que sé que tengo una fuerza impresionante que los separa. ¿Por qué existen los núcleos atómicos? No, lo mismo, por si el electrón se siente atraído por el núcleo, ¿por qué no colapsa dentro del núcleo? ¿Por qué el electrón no colisiona contra el núcleo, contra el protón? Pero bueno, hay otros fenómenos por detrás que son interesantes saberlos, pero, por ejemplo, particularmente el de por qué el electrón no colapsa escapa un poco al alcance de la materia. Nos metemos ya en la cuántica. Pero bueno, para que sepan que hay una explicación, yo digo, el libro de Feynman generalmente lo tiene muy buenas explicaciones con palabras, no es que les va a explicar, saltar una ecuación kilométrica y les va a explicar por qué no cae, no, es de divulgación más que nada el libro. Y después ya empiezan con cuantas, los problemas ya empiezan cada vez, van complejizando un poco más en las cuantas. Estos primeros problemas, fíjate ahora, una vez que ya entendiste que no había ninguna trampa en la pregunta, te vas a dar cuenta que es medio pavo el problema en sí mismo. Pero bueno, es para ir familiarizándose con la ley de Coulomb, que es la que nuestro caballito de batalla, al menos para el primer parcial. Vamos a ver que lo vamos a calcular de 1000 formas distintas esta fuerza. O sea, en realidad lo que nos vamos a dedicar ahora en la primera parte de la materia es estudiar la ley de Coulomb y ver un montón de distintas estrategias para poder calcular la fuerza eléctrica. ¿Bien? Inmediatamente lo primero que vamos a hacer es introducir el concepto de campo eléctrico y después vamos a ver varias maneras de calcular ese campo eléctrico cuando tengamos cargas puntuales, un montón de cargas puntuales, una distribución continua de carga, ya sea volumétrica o superficial lineal, y vamos a ver distintas estrategias para poder calcular ese campo eléctrico y como resultado y con ese campo eléctrico es calcular la fuerza. Pero siempre todo con el objetivo final de calcular la fuerza. Porque, ¿qué pasa? Una vez que sabemos cómo es la fuerza eléctrica, ya podemos describir cómo se va a mover una partícula con la dinámica de la cinemática, ¿no? Que viene en física 1. Eso, la dinámica de la cinemática siguen valiendo acá, ¿no, chicos? Física 1 no es que dejó de valer cuando empezamos física 2. ¿De la guía 1 alguna otra duda tuvieron, chicos? Sí, sí. Y se animan, el punto 5 lo podría intentar. Si se animan, eso si quieren, agarren el ejemplo que está hecho que tienen subido a la página, de distribución de cargas puntuales. Y si se animan a ir leyendo eso para ir agarrando tiempo. Pero sí, ya después la pregunta 6 es un poco más conceptual. Y el gran cambio lo van a tener a partir del problema 10, que es la distribución continua. Pero incluso, por ejemplo, el problema 9, si se animan a hacerlo, el problema 9 es más un problema de física 1 que de física 2. Es un problema tengo una partícula que está sufriendo tal fuerza, quiero calcular su aceleración y cómo se va a mover. O sea, el problema 9, el 9, sí, perdón, es resolver un problema de dinámica y mezclado con, o sea, para calcular la aceleración que va a sufrir una partícula y con esa aceleración resolver la cinemática para ver a dónde va a ir a parar esa partícula. Lo que agregamos es que la fuerza que produce esa aceleración es una fuerza eléctrica. Entonces, si se animan, el problema 9 también lo podrían intentar. O sea, no se van a encontrar, no van a necesitar nada que no hayan visto hasta este punto. Lo único que tienen que tener claro es que cuando vieron la parte del campo eléctrico, que es que la fuerza eléctrica es igual a Q por el campo eléctrico. Desde ahí pueden sacar la fuerza y con la fuerza usar la ley de Newton para hallar la aceleración y después resolver la cinemática del problema. Igual, si ya tienen hecho hasta el 4, vamos bien, chicos. No se preocupen. Así quieren. Yo tenía una pequeña duda ahora, volviendo a la guía 0,
con el problema 13, más que nada para ver si estoy en lo cierto, más que nada, cuando me pide el flujo del campo a través de la integral de superficie, tengo que calcular con los 3 diferenciales de superficie, cada una por separado. Claro, es algo análogo a como hicimos en el problema 11 para cada tramo de la curva, acá lo va a tener para cada cara del cubo. Bien, entonces tengo que hacer Tenés 6 tres integrales diferentes. y según con qué cara estés trabajando, el diferencial de El superficie. diferencial, y después esas 3 se suman. Las 6. Ya. Es un cubo, tener las 6 caras del cubo. Ah, pues son 6 caras del cubo. Creo que Claro, había un porque par de sería situaciones 7, la... pero tendría que calcularlo. Claro, sí. Estoy intentando pensar en 3 dimensiones, claro. Tendría que tener ¿Qué 6 pasa? Que te digo, integrales. me parece que hay 2 o 3 que se te hacen 0 igual. Pero las tenés que Claro, calcular. porque el tema es que yo tengo, por ejemplo, yo estaba pensando más que nada en los extremos de integración. Si yo tengo si yo estoy haciendo con la diferencial de superficie de X, yo voy a tener dy de Z, que son las que me quedan vivas, y cuando yo vaya a poner los extremos de integración, voy a ir de 0 a 1 en ambas. En el y se mueve de 0 a 1 y la otra también se mueve de 0 a 1. Claro. Entonces, pero esa es una sola integral. Exacto, sí, ahí estás con una sola cara. Ahora fíjate que te va a quedar. Vos tendrías que calcular el flujo en todas las caras. Entonces, por ejemplo, si te quedás solamente con esta, digamos solo esta, ¿vale? Esta es X y Z, realmente el flujo es lo que acabamos saliendo, ¿no? Con la normal de la superficie saliendo afuera del cuerpo, ¿no? Tenemos la normal. Esta diferencial de superficie sería dx. Para que tomar. ¿Es Z? Sí, tío. Este es Z y este es Sí, Z. sí. Entonces acá el diferencial de superficie sería dx dz en la j. Y cuando hago los extremos de integración, x pertenece al intervalo de 0 a 1 y z también desde el intervalo de 0 a 1. E y, en ese caso, es igual a 1. Y es uno, claro. Pero fíjate, cuando hagas esta otra superficie, Que es acá, la cara opuesta y es igual a 0. y es 0. Pero fíjate que ahí la función, todos los i que tengas se van a hacer 0. Por eso te digo que algunos términos... Ah, son con lo que se reemplazan la función después, que me afecta X si y es Z una vas a integral u integrar. otra. Los i son iguales a 0. Te va a pasar lo mismo cuando trabajes, por ejemplo, con esta de acá. Esta de acá vas a estar integrando en diferencial de superficie, es de i de z. De y de z, y ahí x va a ser 0 o 1. Exactamente, x es igual a 0 y en esta Claro. x es igual a 1. Y lo mismo para las dos caras con z igual a 0 y z igual a 1, ¿no? Acá Claro. el cubo Por está ese corrido. lado venía. Y bueno, el inciso B después te pide demostrar con el teorema de Gauss, que te hace que la cuenta es muchísimo más fácil. Y ahí uno empieza a darse cuenta, el teorema de Gauss está bueno. En vez de hacer 6 integrales, es una sola integral triple. Claro, sí. Eso es algo que vos soñabas en análisis 2. Claro. Que vos decías, pucha, tengo que hacer todo este millón de integrales. Quisiera ver si Gauss, si Gauss vale. Nosotros vamos a ver, en realidad después incluso lo que nosotros nos vamos a usar más que nada es la igualdad de los teoremas. Sí, sí, gracias Matías, disculpa. Me quedé pensando en la otra cara. Sí. Es z igual a 0 y z igual a 1. Y acá sí, perdón, esto está mal. Esto es de x de y. Gracias. Me quedé pensando en la otra cara mientras escribía. Claro. ¿Quedó claro, Pablo? Claro, son 6 integrales porque yo lo estaba pensando en dos, como que una de las, ¿cómo es? Una de las, ahí, uno de los ejes lo borro, pero en realidad no, es que se hace constante No. nada más.
Claro, por eso. Porque vos pensás que el campo, dependiendo de cómo sea el campo acá, bueno, claro, acá es un campo que justo en x igual a 0, no, bueno, estoy viendo cualquier campo. No, claro, este es un campo medio raro de verlo. Pero ya, si uno tuviera que dibujar por ahí, la función, están teniendo líneas de campo así, imagínate, no son las de esta función, pero podrías tener así. Entonces, por un lado acá las líneas de campo entran, pero después salen por acá. Entonces, por eso tienes que ver, bueno, cuánto es el flujo acá, cuánto es el flujo entrante acá y cuánto es el flujo saliente acá, y cuando sumes todo vas a tener el flujo neto. Claro. Por eso es importante que cuando definas los normales de la superficie son siempre hacia afuera, ¿no? Acá es hacia Bien. allá, porque de manera tal que si el campo está yendo de izquierda a derecha, esto va a ser un flujo negativo, mientras que esto va a ser un flujo positivo que está a favor. Entonces, ahí tienes la diferencia entre un flujo entrante y un flujo saliente. Genial. Pero cuando sumes, te podría llegar a ser que el flujo de cero de esto. Genial. Bien, Pasa a con depender eso. de la función en cuestión, ¿no? Bien, con eso yo tengo para seguir. Genial. Bien. ¿Alguna otra duda? Tienes que hacer. Sí, efectivamente, o sea, vas a tener un flujo para esta etapa, un flujo para la etapa roja, para el azul y para las tres que me quedaron en blanco. Vas a tener que hacer cada una de las cuentas individualmente y el flujo total es la suma de todas ellas. O sea, la integral sobre superficie cerrada de esta función f diferencial de superficie, esto es el flujo de la función f a través de la superficie, es igual a la integral sobre la superficie 1 de la función diferencial escalar superficie diferencial superficie, más la integral sobre la superficie 2, más la integral sobre la superficie 3, más la integral sobre la superficie 4, y así hasta la 6. Y esto te da todo el flujo.